tal? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, o en el momento en el que nos estén sintonizando. Saludamos con mi amigo Sebastián Porrini a toda la gente que nos está viendo en este momento, y saludo, por supuesto, al señor Sebastián Porrini, que está herido hoy. Tiene una herida después de su batalla con unos maleantes que intentaron Exacto. asaltarlo, y se defendió a capa y espada. O Exacto. podríamos decir que en el acto de rasurarse tuvo un pequeño accidente, ¿no, Porrini? ¿Cómo le va? Es más realista. Es más ¿Cómo realista, estás, ¿no? Diego? Bien, bien, acá estamos. Yo por eso Sí, no me afeito, porque me he cortado también varias muy bien. veces y sobre todo por Lo la bien que cuarentena. hace usted. Nos han dicho que la cuarentena está haciendo estragos, dicen que yo tengo más pelo y eso es evidente, aunque usted ha hecho alguna Sí, trampilla ahí con su peluquería móvil. exacto. Acá tengo a mis esclavos. ¿Qué va a ser? Así que bueno, ¿cómo le va, Diego, Porrini? Sí. ¿querés que cierre? ¿Es mucha No luz? sé, ¿Querés que cierre un poco? no sé, yo creo que igualmente, como estamos en este formato, lo que menos importa es la iluminación, me parece, mientras el audio se Es escuche bien. verdad. O sea, nos ven, estamos acá, tratamos de que el Muy audio bien. sea lo mejor y de que esto no se corte o no tenga tantas trabas como ha sabido tener este espacio. Pero bueno, hacemos lo posible y seguimos acá presentes y leyendo diversas obras y diversos autores. Y bueno, Sebastián, hoy creo que vamos a darnos un lujo, uno de los tantos que nos permitimos en esta cuarentena y también en los programas habituales de La Última Página, pero me parece que hoy nuestros suscriptores, o por lo menos un buen número de ellos, van a estar muy atentos y espero que contentos con el autor que hemos elegido, la propuesta que les vamos a sugerir hoy, que es, a ver, para ponernos un poco en tema, dentro de lo que es la literatura universal, o dentro de los clásicos, el nombre de nuestro autor, lo voy a decir directamente, que es Gustave Flaubert, tiene uno de los lugares de preeminencia, porque de alguna manera Flaubert viene a representar, me permito decirlo ya adelantando algunas conclusiones, un punto de quiebre o una bisagra en un pasaje importante de la literatura decimonónica a la literatura del siglo XX. Si bien Flaubert Sí. muere en 1880, y digamos, estamos todavía nos quedan 20 años del siglo XIX, sí tenemos que recordar esta idea de que los ciclos, los inicios o los finales de ciclos y de siglos se van preanunciando, ¿no? No es que 1899 se terminó el siglo XIX literalmente y empieza el siglo XX. Hay como un periodo de transición que va preanunciando el final de un siglo y el comienzo del otro. Y con Flaubert me parece que todo lo que es su producción novelística de mediados del siglo XIX viene a representar un cambio fundamental. Pensemos que los manuales o los textos críticos de literatura ubican a Flaubert dentro de lo que es el realismo francés, obviamente bueno, influido por Stendhal y por Balzac. Y Flaubert viene como a cerrar esa tríada, podríamos decir, de escritores, y lo voy a poner entre comillas, del realismo más puro. Sí. Eh, Hay cuestiones que podríamos llegar a dudar o a cuestionar en ese punto, sobre todo por una innovación que hace Flaubert al concepto de la novela moderna y que tiene que ver con el estilo y con la forma por sobre el argumento. Esto lo vamos a ir comentando cuando empecemos con nuestras lecturas. Pero me parece que considerar a Flaubert como un escritor pivot, ¿no? como una bisagra en el cambio de siglo y el cambio de ideas sobre la literatura. Entonces podríamos considerar, perdón, que tanto Flaubert en prosa y Baudelaire en verso son los dos autores franceses que generan un cambio de visión en la literatura, en sus respectivos géneros literarios, por así decirlo. Es verdad. Y ni hablar digamos, de los contactos que tuvo Flaubert con otros tantos escritores que significaron una renovación en la literatura universal. Caso de Henry James, por ejemplo, caso de Proust, por ejemplo. Pero bueno, Henry James, que le tenía una admiración enorme. Algunas ideas en Flaubert, perdón, empiezan a cobrar mucha más fuerza ya entrado el siglo XX. Por ejemplo, los primeros monólogos interiores, si bien en Flaubert no encontramos
recurso del monólogo interior, ya en Madame Bovary tenemos algunos atisbos de lo que después vendría a ser en Joyce, en todos los escritores digamos, del fluir de la conciencia, iba a ser la primera mirada de lo que es adentrarse en el fluir de la conciencia y en el hablar de los personajes en su interior, por así decirlo, ¿no? Por decirlo grosso modo. Sí. No sé, Seba, si vos querés comentar algo al No, respecto. perfectamente, Diego. Totalmente de acuerdo con vos. Es decir, Creo tenemos... que la gran innovación de Flaubert es el trabajo con la frase, ¿no? Exactamente. Flaubert era un corrector casi, digamos, obsesivo, ¿no? de la frase. Él leía, cada vez que escribía, leía en voz alta para ver qué provocaba la frase, ¿no? La repetición de palabras, la cacofonía. En ese sentido es muy interesante. Yo, antes de que nos metamos en Madame Bovary, perdón, antes de que nos metamos en Madame Bovary, te decía, quiero hacer una aclaración. Para los que no leen en francés, bueno, mucho cuidado con las traducciones. Yo tengo una que es espantosa, y es de una editorial argentina muy importante. Pero es horrible, realmente horrible. Sí. Bueno, vos tenés la de Austral, correcto. ¿Qué tal esa traducción? Comme ci, comme ça. Razonable. A ver, ¿No? Sí, con claro. yo no hablo francés, obviamente no puedo evaluar, pero uno conoce, digamos, si esto tiene un buen estudio, esto tiene un estudio de más de 80 páginas, muy interesante, que es muy valioso. Y bueno, Austral se caracteriza por haber traducido muchísimos clásicos y muchísima obra en filosofía, o sea, no tiene malos traductores. Pero sugiero que busquen ediciones con un buen traductor, que tenga algún tipo de recorrido en la traducción de literatura francesa, que tenga un buen estudio crítico, un buen aparato crítico y sobre todo notas, Sí, totalmente. porque hay Totalmente. muchísimos Porque, elementos que se pierden. sin duda, muchas costumbres de la época, muchas palabras que son propias del discurso rural francés, muy particulares. Vos viste que cuando la novela empieza justamente con este chico que es Charles, Charles, que no sí. sabe hablar bien. Entonces, bueno, es un espanto los comienzos de esa traducción, ¿no? Yo he tenido la suerte de leerla por fragmentos en francés, haciendo la comparación, y la verdad es que el francés de Baudelaire, de Flaubert, es exquisito realmente. Es un trabajo impresionante con la palabra, ¿no? Pero bueno, vamos, si te parece, a la novela. Fíjate vos, te voy a hacer un pequeño raconto, Sí, ¿no? adelante. Perdón, vamos a ordenarnos porque si no somos desprolijos. Como bien dijo Sebastián, Gustave Flaubert era escultor, yo voy a decir que es un escultor de la palabra, Sí, porque en el caso de Madame Bovary le llevó 5 años escribirla, entre sí, borrador y demás. Bueno, acá vale decir que hay algún anecdotario interesante, de lo único interesante que le pudo haber pasado a Flaubert en su vida, que es haberse enamorado de 2 mujeres, apasionadamente cuando era muy joven, y que le sirvieron como inspiración para su personaje de Madame Bovary y para el personaje Marie, no me acuerdo el apellido, el de la educación sentimental. Seba, ¿me ayudás, por favor? El apellido. María Arnoux. María Arnoux, ahí está. Sí, tanto María Arnoux como Emma Bovary son, si se quiere, algún tipo de alter ego, entre comillas, de las 2 mujeres. Elisa, a ver, para que busco mis anotaciones, porque... Ay, Sí, es evidente, sobre todo en la educación sentimental, Diego, sí, en la que Flaubert trabajó 30 años, ¿no es cierto? Es decir, hay 3 versiones de la educación sentimental, sí, hasta la definitiva, en la que solo se conserva una escena de la originaria, que es el momento en el que Marie Arnoux pierde su chal. En ese momento, en la novela, bueno,
Eso es lo que Flaubert deja. Fíjate vos qué genialidad, ¿no? Por otra parte. Qué obsesión, ¿no? Porque él está narrando una historia y solo conserva una escena porque le parece interesante para la definitiva, ¿no? Esta Bueno, novela que es de 12 años después de Madame Bovary, ¿no? Elisa Foucault de Schlesinger, una de las Ah, musas. Y la otra musa, según cuentan algunos, es Louise Colette, poetisa francesa bueno, del romanticismo que también tendríamos que comentar en algún momento. Esta mujer, Schlesinger, 15 años mayor que él, le inspira de algún modo el personaje tanto el personaje de la educación sentimental como de Madame Bovary, Emma Bovary. Y lo interesante es pensar de qué manera él eterniza a estas mujeres, digo, las mujeres en Baudelaire, que no fueron muchas, pero fueron significativas. Esto se evidencia en la fluida y enorme correspondencia que tuvo, por ejemplo, con Louise Colette, o con George Sand, por ejemplo, otra de las sí. escritoras que nos debemos en algún momento, George Sand, interesante por otra parte. Y Flaubert toma, perdón, Flaubert, sí, Flaubert dije, pensé que había dicho Baudelaire. Flaubert se toma 5 años para escribir esta historia, que es quizás la más conocida, publicada en 1857, que es la historia de Emma Bovary y la tragedia que ella vive en un mundo en el que no encaja, básicamente. Ambientada en la ciudad campestre, digamos, en el campesinado de Rouen, Flaubert nos ubica, sobre todo, en la historia que tiene, por lo menos desde mi punto de vista, dos elementos realmente llamativos, que cuando lo leí por primera vez, cuando leí por primera vez la novela, me pareció algo llamativo en cuanto al punto de vista estilístico. Eso en primer lugar, ¿no? El estilo. Y en segundo lugar, la temática. La temática, y si se quiere, si se me permite hacer las analogías correspondientes, una temática que es compartida, digamos, por otros autores, ¿no? La tragedia de la mujer en el siglo XIX, y una mirada de la mujer muy, muy interesante, muy particular, porque Flaubert Sí, nos sí. desencaja, o sea, disloca la figura femenina para ubicar a sus heroínas en un punto de vista totalmente innovador para la época, y que es compartido por ahí por otros escritores. Pienso, por ejemplo, en Ana Karenina de Tolstoy, en La Regenta de Benito Pérez Galdós, que se han hecho comparaciones De Leopoldo Alas. de Leopoldo Alas, perdón, dije Benito Pérez Galdós. Bueno, Galdós y sus mujeres también tenemos para Claro. rato. Pero tenemos esas dos miradas, primero, es decir, nombrar como protagonista de una novela del siglo XIX a una mujer, a Madame Bovary, ¿sí? Cuyo nombre después vamos a desarrollar, Bovary, que tiene que ver con la cuestión de los bueyes, y bueno, no importa eso. Eh, y como decía, en primer lugar, el tema del estilo. ¿Y por qué digo el estilo? Cuando ustedes empiezan, yo no voy a contar el final de la novela, por supuesto, he aprendido a no spoilear la novela, pero sí voy a contar algunos puntos neurálgicos. Cuando ustedes empiezan a leer Madame Bovary, se van a encontrar, permito leer la primera oración, nada más, para que vean el problema que se nos suscita en una novela de 400, 500 páginas. Esto es Madame Bovary. Dice así, en la traducción de Editorial Austral: nos encontrábamos en la sala de estudio cuando entró el director seguido de un novato con atuendo provinciano y un bedel que traía un gran pupitre. Los que dormitaban se espabilaron y todos nos pusimos en pie como sorprendidos en nuestro trabajo. El director nos indicó que volviéramos a sentarnos, entonces, dirigiéndose al prefecto de estudios, le dijo a media voz: Monsieur Roger, le traigo a este alumno para que se incorpore con los demás. El novato presentan, y ahí es donde aparece este novato llamado Charles Bovary. El novato, entonces, tomando una resolución heroica, abrió una boca desmesurada y a pleno pulmón, como llamando a alguien, gritó: Charles Bovary. Se produjo entonces un alboroto que iniciado súbitamente fue subiendo en tono, Charles Bovary, que acá lo traducen como el carro de bueyes, el carro de los bueyes, Charles Bovary. Bueno, ¿qué quiere Claro. decir esto?
sé si ustedes notan en esta primera parte, por lo menos las 3, 4 primeras páginas, el narrador está en primera persona. ¿Sí? Nos encontrábamos sentados en el pupitre, es decir, tenemos un narrador que empieza a hablar en primera persona y que a la cuarta, quinta página se olvida, a propósito Sí. o no, que es en primera persona, y tenemos toda la novela narrada en un punto de vista absolutamente en tercera. Acá me estoy poniendo un poco formalista, pero van a ver por qué. Esa intención de ubicarnos en un narrador cuyo foco es Charles Bovary, ¿sí? Uno podría pensar que si la novela empieza presentando a Charles Bovary, él es el protagonista, cuando en realidad es el que le sirve a Flaubert como punta de lanza o como punching ball para, a partir de la figura, ¿sí?, totalmente antiheroica de Charles Bovary, que es un pelmazo, que es un mequetrefe, a partir de esa figura totalmente antiheroica, empezar a delinear la Anodino. figura de Emma y de obviamente todos los varones y de todos los personajes masculinos de la novela y todos los arquetipos y estereotipos de la época, pero siempre tomando como punto de partida a este novato que, como bien decía Sebastián, vestido como un provinciano, que no sabe hablar bien, y que se ensaña tanto el narrador con este personaje, que uno termina por, si se quiere, compadecerse del pobre, mucho más que de Emma. Bueno, no Sí. quiero adelantar, pero quienes hayan leído la novela sabrán que Emma es un personaje imponente, en contrapeso con el de su marido, Charles Bovary. La cuestión es que la novela empieza, obviamente, con la infancia de este personaje, Charles Bovary, nos cuenta sus estudios, qué sé yo, hasta que, bueno, sus vicisitudes, conoce finalmente a Emma, con quien se casa, se enamora, se casan, y ahí empieza, podríamos decir, la novela o la tragedia de Madame Bovary. Madame Bovary es una mujer, Emma Bovary es un personaje que a lo largo de la novela se nos muestra como una amante de la literatura romántica, de las novelas románticas, y Claro. eso constituye en ella una visión del mundo totalmente anacrónica, totalmente fuera de espacio y de tiempo, porque Bovary, Emma, construye el mundo a partir de esos ideales propios de las novelas rosas, de las novelas románticas, en la que la heroína se enamora de un príncipe o de una persona que... Y tenemos la figura de su esposo, médico, un hombre mediocre, un hombre que no tiene aspiraciones a mucho Claro. más, un hombre un hombre que Nada. empieza a aburguesarse, y ahí ya empezamos a estirar Sí. algunos hilos, ¿no? Empieza a tener algún tipo de posición, Emma, y ahí es donde Emma se encuentra un espíritu libre, obvio, por supuesto, espíritu representativo de la liberación, espíritu impetuoso, lleno de brío. Emma empieza como a sentirse ahogada, a sentirse atosigada por ese mundo cerrado y por ese mundo cuadrado que le ofrece Charles, y obviamente la única salida que encuentra es la de buscar por fuera de la casa matrimonial, digamos, aquello que la haga sentir viva, y eso la lleva a caer obviamente en el adulterio, sobre todo con dos personajes, Léon Dutoit y Rudolf Boulanger. No quiero adentrarme por ahí en tecnicismos o en detalles de la trama, pero eh, creo que lo que vas a mencionar, Seba, después de la educación sentimental, tiene mucho que ver con esto, porque hay momentos magníficos en la novela en los que vemos claramente que el objetivo de Flaubert, o por lo menos se deja entrever, era hacer que la prosa tuviera la misma efectividad que el verso. ¿En qué sentido? Hay pasajes de un lirismo hermoso en Flaubert. Y eso es lo que nos permite pensar que Madame Bovary no es una novela del realismo más absoluto o más omnímodo, en el sentido que lo era de pronto Rojo y Negro de Stendhal o las novelas de Balzac. ¿Por qué? Porque uno puede visualizar claramente que tanto en la correspondencia de Emma con sus respectivos amantes, tanto en los pasajes descriptivos no solamente de la interioridad de los personajes, sino de las situaciones, uno es capaz de ver la escena
y de percibir aquello que los personajes están percibiendo. Sí, uno dice, pero eso es propio del realismo, del hiperrealismo, si se quiere. Sí, fenómeno, pero el tema de percibir, y no olvidemos esto, el gran truco, para mí, que me parece magnífico, es ese momento en el que el narrador dice, nosotros lo vimos llegar, nosotros estábamos ahí, y después ese narrador en primera persona que nos desencaja, termina convirtiéndose en un omnisciente absoluto, y uno dice, pero ¿quién está narrando? ¿Por qué el narrador sabe tanto? Y fíjense que esta idea de por qué el narrador sabe tanto es justamente porque el narrador quiere engañarnos, entre comillas, o quiere seducirnos para que nosotros ingresemos en ese mundo, ingresemos en esos personajes. Y eso, si se me permite, está muy lejos del realismo más estricto. Sí, obviamente que Flaubert pertenece por cronología y por movimiento y demás al realismo, pero me parece que ahí es donde empieza a virar la novela realista hacia terrenos un poco más fértiles. Nos encontrábamos en el narrador en primera que empieza, después cierra el ciclo, y acá me permito hacer un enorme salto, cierra el ciclo con la oración de un cuento que vos, Eva, conocés muy bien. Yo tengo para mí que esa noche Emma y tal cosa, que es justamente una oración que quiebra el punto de vista narrativo en Emma Suns de Jorge Luis Borges. No por nada el personaje se llama Emma, ¿no? Claro. Y ese cuento, Emma Suns, desde mi punto de vista, es una revisión en 2 o 3 páginas de lo que es Madame Bovary, en el sentido de qué hace Flaubert con el narrador y dónde nos introduce en un terreno que uno empieza a decir, pero ¿qué pasa acá? ¿Por qué? Si, obviamente que nosotros recibimos la novela en su versión editada y completa, pensemos que cuando se publicó, no se publicó completa, se publicó como folletín, entonces era por ahí un recurso estratégico para el lector de la época dejar estos cliffhangers, ¿no? Estos, como Indicios. continuará, indicios para que después Claro. uno no pierda el ritmo de lectura. Obviamente, esto tiene que ver con una estrategia propia de la época, pero leída ya con mucho tiempo de distancia, uno se pregunta, o sea, a mí me sigue generando esta pregunta, ¿por qué el narrador empieza en primera persona y después se diluye? Y creo que una respuesta posible es porque el objetivo era romper con ciertos códigos de la época Sí. y plantearse una búsqueda, porque en Flaubert, si bien como decía anteriormente, su vida no descolla por ser No, no. interesante, ¿no? De hecho, vivió casi toda su vida en una finca ahí cerca a orilla del río Sena, con ingresos económicos suficientes como para Mandiga. solventarse. Digo, no fue una persona bueno, sí por ahí algunos viajes que tuvo, sí por supuesto las amistades con las que se emparentaba, ¿no? Bueno, ya dije George Sand, bueno, los escritores de la época, pero Flaubert era un personaje casi pesimista, tímido, que a Provinciano. veces pasaba de la timidez a la verborrea más absoluta, dice uno de sus biógrafos y críticos. Eh, pero lo más interesante es justamente que, independientemente de la vida que él haya pasado, sí, su literatura es una literatura que rebosa de estilo, rebosa de búsquedas de algo nuevo. Todas las novelas que podamos leer de Flaubert, sobre todo las del periodo más fructífero, estoy hablando de Madame Bovary, estoy hablando de Salambó, de Bouvard y Pécuchet, de la educación sentimental, que ahora seguramente vas a comentar, o sea, todas rebosan de un estilo totalmente renovado, innovador y de una búsqueda continua de algo fuera de los parámetros conocidos. Insisto con esto, ese narrador en primera que se diluye es una de las técnicas más interesantes pensándola desde el punto de vista de una novela que se pretende digamos, clásica, entre comillas, pero que claramente desde sus primeras oraciones rompe con esa idea de lo clásico. Y ni hablar del final de la novela, ¿no? Que no quiero contar, pero que está narrada con una maestría magnífica, el momento culmine, el momento climático de la novela, cuya protagonista obviamente es Emma, es de un lirismo que uno puede sentir y percibir lo que está pasando. Digo. Y eso, un narrador en primera, digo, si yo voy a No, narrar como testigo, como protagonista, no puedo llevar al lector a sentir lo que siente otro personaje. Entonces, digo, esa ruptura del código narrativo
hecha obviamente adrede, es una de las marcas que más sostienen la maestría de Madame Bovary, entre otras, por supuesto. Bueno, mira, Diego, Perdón, me fui un realmente, poco de... no, perfecto. Tengamos en cuenta varios puntos, ¿no? Con Madame Bovary. Yo creo que hay que dedicarle muchísimo tiempo. Es también para... Flaubert es para un seminario, ¿no? Sí, vos sabés que Realmente, sí. claro. Pero dentro de lo que podemos decir, tengamos en cuenta, retomo algo que vos dijiste. Primero, el rol de la mujer. Es decir, podemos asegurar que Flaubert es el primer gran novelista que le va a dar a la mujer frente a la sociedad burguesa un rol impresionante, ¿no? Un rol bien marcado. Aparte, porque Emma está inmersa en un triángulo de varones, ¿no es cierto?, que son el esposo, el usurero y Homé, el farmacéutico, Farmacéutico. que de alguna manera representan el cerco que ella tiene que romper de las costumbres morales de la época. Hay una crítica constante a eso, ¿no? Respecto del rol que le corresponde a una mujer en la época, que es hacer ganchillo y estar sentada todo el día, ¿no es cierto?, absolutamente sin ninguna profundidad, sin ninguna trascendencia, sin ninguna libertad. Con lo cual, uno podría llegar a decir que es la primera novela en la que, dejándose llevar por lo fantástico, por la fantasía, ¿no?, que corresponde a la literatura, la protagonista rompe con eso. Por eso Ortega y Gasset dijo que Emma Bovary era un Quijote con faldas, ¿no es cierto? Y en muchos sentidos, también el Quijote es una novela realista, ¿no? Se ha dicho. Sin embargo, uno puede perfectamente bombardear esas ideas, sosteniendo que en ambas está el flujo de la literatura que la lleva a liberarse. Es la liberación frente a un mundo de opresión. Pero aquí sí la palabra opresión bien usada, ¿no? Es la opresión moralina, es la opresión chata de las costumbres de provincia. De hecho, la novela, vos sabés que se llama Costumbres de Provincias, el subtítulo, ¿no? O sea, Madame Bovary, Costumbres de Provincia, que Flaubert conocía perfectamente porque él era normando y vivía en zonas rurales, en un juicio constante y basándose en una historia real, Diego, porque la historia de Delphine de la Mar, que es una joven casada con un médico que tiene una hija, bueno, calcada, ¿no? Él la lee en el diario, no voy a contar tampoco toda la historia, y sobre esa base, mientras está escribiendo La Tentación de San Antonio, que es otra de sus novelas, sus amigos le dicen por qué no escribe una novela sobre eso. Y él la empieza a escribir, dejando de lado La Tentación de San Antonio, que menos mal, porque la verdad que es muy inferior La Tentación de San Antonio. Él creyó que era su gran obra, como Salambó, pero son verdaderamente dos fracasos en la literatura de Flaubert. Vos sabés que Flaubert tiene 3 grandes novelas y dos bodrios, digamos así, para decirlo directamente. Las 3 son Madame Bovary, La Educación Sentimental y Bouvard, de Pécuchet, y los 2 bodrios son Salambó y La Tentación de San Antonio, que son realmente menores, ¿no? Realmente menores. Hasta te diría muy barroca. Salambó es el guión de una película de los grandes estudios de Hollywood, de películas Sí, épicas, ¿viste? sí, Para sí. quienes quieran leer Salambó, si quieren darse un rato de literatura histórica y de, no sé, Totalmente. Es un pastiche de claro, ¿viste? Es una, historia, de... Bueno, ambientada en el en siglo ese III, sentido, allá con los cartagineses, ¿viste? Una totalmente, cosa... un delirio, un delirio. Y tener en cuenta que aparte de ese rol de la mujer, ¿no?, y del juicio sobre la burguesía de la época, la novela también encierra, como vos bien decías, eh, una ruptura enorme desde el punto de vista de lo literario. Vargas Llosa, vos sabés, el gran estudio, ¿no?, La La Orgía orgía Perpetua, perpetua. exactamente. Vargas Llosa dice que es la primera novela moderna, ¿no? Sí. Moderna
el sentido de contemporánea, porque de alguna manera Flaubert viene a instalar la psicología del personaje como algo central. Pero yo me atrevo a decir un poquito más, ¿no? No soy Vargas Llosa, pero creo que Flaubert Menos mal. es, bueno, creo que Flaubert es el que inicia esa novela y el que cierra un tipo de novela. ¿Por qué? Interesante. Porque entre Madame Bovary y Bouvard de Pécuchet está cómo cerrar la novela romántica y está cómo abrir la novela moderna, ¿no? Sí, Es decir, es una impecable. genialidad, Sí, es una genialidad. Dado que la estructura de la novela del siglo XX, por llamarla de alguna manera, va a tener en Bouvard y Pécuchet el inicio de una forma de novela nueva. Y tener en cuenta, digo, también que, como vos bien decías, el estilo de Flaubert, desde el punto de vista de lo propiamente sintáctico, de lo propiamente estilístico, digamos así, por llamarlo de una manera general, es absolutamente poético. Es decir, Flaubert hace poesía en prosa. Él quiere que la novela deje de ser un género plebeyo, que deje de ser un género menor, que sea un mero entretenimiento, que sea una literatura elevada, ¿no? Pero elevada para todo público, eso es lo interesante, ¿no? Dentro de esa novelística del siglo XIX tan absolutamente concreta, tan absolutamente realista, Flaubert viene a plantear otra cosa. Yo creo que es, junto con Cervantes, son los dos grandes maestros de la novela, los dos grandes ápices, y me atrevo a decir al que hemos tratado hace poquito, a Fyodor, ¿no? Al querido Dostoyevsky, que son un poco los que remueven el caldo de la novela de una manera genial, ¿no? Poniendo al personaje en una situación de psicología muy profunda, de crisis muy profunda. mirá lo que dice, bueno, en el estudio inicial, en una carta a Louis Collet, dice, es por eso, carta de 1852, ¿no? Un par de años antes de publicarse Madame Bovary, que ya estaba Cuando la pensando, está ¿no? empezando. Está empezando. Claro. Es por esto por lo que no hay ni bellos ni despreciables argumentos, dice Flaubert, y que casi se podría establecer como axioma, situándose bajo el punto de vista del arte puro, que no hay ninguno, ya que el estilo constituye por sí solo una manera absoluta de ver las cosas. ¿Sí? Y anteriormente le había dicho que buscaba, ¿sí? No lo voy a leer textualmente, pero que buscaba justamente en el estilo la fuerza y la contundencia del verso. Dice, qué Claro. tediosa, dice Flaubert, qué tediosa que es la prosa, porque uno no termina Claro. nunca de acabar con ella. Entonces mi objetivo, Exacto. mi búsqueda es convertir digamos, la cadencia de la prosa en la contundencia del verso, ¿no? Exacto. Borges diría que Madame Bovary, imitando, ¿no? a Giorgi, diría, bueno, que esté escrita en prosa es un accidente, ¿no? Es un poema que accidentalmente fue escrito en prosa, ¿no? Como Exactamente. había dicho de Martín Fierro, que es una novela accidentalmente escrita en verso, ¿no? Bueno, estas Exactamente. genialidades, me pregunto yo, de Borges, ¿viste? Esa cosa de mojar Claro. la oreja al lector, que son Claro. interesantes, pero volviendo a la seriedad de la lectura de Flaubert, creo que coincido plenamente en que hay un fin de siglo, un fin de ciclo más que de siglo, ¿no? Un ciclo de la De literatura, como ciclo, bien sí, de decís, ciclo. romántica, hasta me permito decir del realismo, ¿no? Es decir, agotada ya todas las posibilidades del realismo con Balzac, la comedia humana de Balzac, ya está, ahí se va. Y después Sí, viene Alejandro Dumas. Alejandro Dumas, Víctor Hugo, qué sé yo, todas estas cuestiones que ya están, ya está, ya se dijo todo lo que se podía decir, y Flaubert viene, como bien dijiste, a cerrar un ciclo de una manera magistral y a abrir las puertas para otro ciclo u otra Sí, literatura. Y pide pista el buen Marcel Proust, por ejemplo, que tiene un claro. escrito Bueno, acerca de las obras de Flaubert, que es interesante también. sí, sí. Vos sabés Pero que, sí, no, avalando lo que vos decís, subrayando un poco esto, yo creo que humildemente me parece que la obra de Flaubert recibe una respuesta elegante de parte de
Marcel Proust, cuando Proust hace un estilo absolutamente diferente al de Flaubert, ¿no es cierto? Flaubert trabaja con una frase más breve, más contundente, si se quiere en algún sentido, con mucha profundidad psicológica, y pensá que Proust es el estilo distinto, es la oración larga, ¿no es cierto? La frase extensa, cargada de 3 términos, ¿no? El famoso, los 3 términos de todas sus frases, ¿no? Los 3 adjetivos tan remarcables, que de alguna manera creo que tiene que ver con un diálogo, ¿no? Proust está dialogando 30 años después de muerto Flaubert con Flaubert, ¿no? No por nada me parece que es, el, el, es la gran llave que cierra una época, Flaubert, pero que abre otra, eso es lo increíble. Yo tengo una profunda admiración por las obras de Flaubert y en algún sentido, por eso he buscado leerlo en lengua original. Tengo la educación sentimental, la leí en francés, es preciosa, pero Madame Bovary no la tengo en francés, así que la he leído en línea, así más o menos como he Bueno, podido. ya saben entonces Y los es un, suscriptores, claro, si quieren quedar bien, pero mándenle a es, Porrini una versión francesa de Madame Bovary. no, por favor. Y teniendo en cuenta, Diego, que eh, es la novela, vuelvo a insistir, es la novela en la que se separa del realismo porque por primera vez la psicología del personaje lo convierte en un personaje íntegro. Y subrayo lo que vos decías muy bien, el argumento no importa, porque decime la verdad, el argumento de Madame Bovary es absolutamente banal, es Es, una es, historia de diario. Es claro, es Charles y Emma en el campo, en la casa de campo. Emma en relación con uno de sus amantes, con otro, carta va, carta viene, van a la ópera, vuelven de la ópera, se encuentran con un amante, entran en deuda. No pasa demasiado Nada. en lo que es el argumento, pero pasa todo en lo que es el delineamiento de los personajes, Sí, en lo que es la sí. construcción de la psicología. El diálogo flaubertiano, por poner un adjetivo, Ujú. es un diálogo que va más allá del diálogo propio del realismo. Es un Sí, por supuesto. diálogo centrado sobre todo en el qué le pasa al personaje, cómo está En sintiendo y silencios. percibiendo mucho, digamos, el desarrollo pleno del discurso indirecto libre, ¿no? Esta mezcla entre discurso directo y discurso indirecto que no termina de ser ni una cosa ni la otra y que nos introduce en un, digamos, en una mixtura o en una amalgama entre el narrador y lo que dicen los personajes o lo que piensan los personajes, etc. Insisto, lean cuando vayan a Madame Bovary y lleguen hacia la tercera parte, hacia el final de la tercera parte, el momento climático, digamos, está narrado de una manera que uno está viendo prácticamente, está sintiendo, Totalmente. percibiendo terriblemente lo que percibe Emma, ¿no? Es una gran tragedia a su vez, y también los encuentros entre estos personajes masculinos que denotan también la hazaña que tenía contra el personaje de Charles Bovary, que viene a representar el hombre mediocre. Y creo que Sí, tiraste una línea ahí que después va a ser retomada en Bouvard y Pécuchet sobre las críticas, si se permite el término, que hace Baudelaire a la sociedad o a la realidad que lo claro, circunda, ¿no? El tedio, claro. la bulia del mundo moderno, del mundo del progreso, ¿sí? Que está representado en el usurero, que está representado en el médico, que en definitiva son los que van de alguna manera acorralando a Emma, inclusive su marido, y esa vida aburguesada, inútil, anodina, terminan convirtiéndose en la desgracia de Emma. ¿Y dónde Sí, encuentra la liberación? Justamente la encuentra en ese mundo que ya está cerrándose, ese mundo romántico, ese mundo de las exacto. novelas románticas que le presentan a ella un modo de vida en un mundo que todavía que ella no puede comprender o que el mundo no Exacto. la puede comprender a ella. Claro. Bueno, Diego, en la novela también, haciendo una apostilla de lo que vos estás diciendo, no hay trascendencia, no No, existe la trascendencia. ¿Por qué? Primero porque Charles Bovary, como vos bien decías, es un buey, realmente. Es un burro de carga, digamos. Exacto, exacto. Tiene todas además, las características, claro. En segundo lugar, es un pobre hombre.
es un pobre hombre, no tiene ninguna aspiración de nada. Emma ha soñado con un héroe y se casa con un médico de provincia chato, sin ninguna posibilidad de nada, no lee, es el típico burgués aplastado, que de alguna manera es el juicio grave que hace Flaubert, porque Flaubert tiene un enemigo grande. ¿Cuál es? La burguesía. Sí. La burguesía que ha matado todo, ha matado la trascendencia, ha matado la vida profunda, ha matado la posibilidad de desarrollar una civilización distinta. Pensá que Homais, el farmacéutico, es un libre pensador, ¿no? Que lee a Voltaire, que cree en la ciencia y demás, y también es ridiculizado. Es decir, son las soluciones de una Francia que está acollarada entre tres grandes problemas, que son los tres hombres. Acá viene lo simbólico, ¿no? Que, que son los tres hombres que acogotan a Emma, que son el marido, el usurero y el farmacéutico. ¿Y qué vienen a representar qué? Vienen a representar el dinero, la ciencia y la costumbre. Entre esas tres cosas está encerrada la sociedad francesa que va hacia el suicidio, porque es una mirada muy clara la de Flaubert respecto del enjuiciamiento de esa sociedad, ¿no? Es un pesimista, como decías vos, en muchos sentidos, porque la vida de Flaubert también tuvo sus desengaños, ¿no? Desengaños que después se van a ver, desilusiones, mejor dicho, que se van a ver después en la educación sentimental, ¿no? Vamos con ello. Bueno, si te parece, vamos con la educación sentimental, que es de 1869. Vos sabés que Flaubert tardó 30 años en escribirla, lo decíamos al comienzo, y habla de una experiencia personal de Flaubert, vos la citaste, ¿no? Es decir, él está enamorado de la señora Schlesinger, que es mayor que él, 15 años mayor, y de alguna manera esta mujer viene a ser para él como una maestra en el mundo de la educación del sentimental, valga decirlo, pero del amor, ¿no es cierto? Él ficcionaliza su propia vida a través de Frédéric Moreau, que es el personaje central, y la novela narra desde la Revolución de 1848, fíjate vos, el triunfo de la burguesía, el triunfo más absoluto de la burguesía, hasta la llegada del Segundo Imperio, ¿no? Allá por 1852-53, o sea, son unos poquitos años en los que ese amor por Madame Arnoux, ¿no? Que es mucho mayor que él, viene a representar la gran desilusión al final, ¿no? Como en el Quijote, Frédéric Moreau es una persona que tiene aspiraciones mayores de las que la sociedad les puede ofrecer. Es decir, él está operando en un mundo que no puede entender, en un mundo de una chatura increíble, que está ligado fundamentalmente a un ideal político que la revolución del 48 no soluciona, entonces también está el desencanto político, y en ese mundo de spleen, de confusión, de nihilismo que surge después de la revolución del 48 y que tiene su contracara en Baudelaire, ¿no? Que ya lo hemos hablado, Baudelaire desde la poesía, Flaubert marca una educación sentimental que solo puede llevar hacia la gran desilusión. Es decir, los ideales de vida, los ideales románticos, si se quiere, están agotados. Si la educación sentimental cierra de manera genial el grave conflicto del romanticismo, que vos lo has nombrado muchas veces y lo hemos conversado mucho esto, Diego, que es que en última instancia el romanticismo también es un callejón, no sin salida, es un callejón a un abismo. Es decir, caemos en un abismo. El héroe tiene que caer en el abismo. No hay otra solución porque el romanticismo no opera definitivamente hacia la trascendencia. Si bien logra un trabajo con el simbolismo claro, todavía no está en las circunstancias claro, no ha dado la vuelta de tuerca
de llevarlo al héroe hacia la trascendencia, ¿no? Solo se queda en el fracaso personal, que creo que eso es lo que Flaubert trabaja Y, fundamentalmente en la educación sentimental. y logra vislumbrar, me parece, algo magnífico. Y mientras vos hablas de esto se me disparan algunas ideas. Pienso, bueno, cuando hago este gesto que bien leíste como la Sí, vuelta de tuerca, pienso en una vuelta de tuerca. Henry James, el retrato de una dama, que podríamos leerlo también en Ah, relación fuerte con tanto Madame Bovary como, digo, no estoy diciendo que el retrato de Portrait of a Lady de Henry no, no, James sea una reescritura, no, pero digo, esa construcción, esa mirada también centrada en una mujer, esa mirada centrada en un ideal que no termina de cerrar y demás, sí tiene una vuelta de tuerca, literalmente, esa vuelta es, bueno, la literatura de Henry James también le debemos un programa, pero muy bien dijiste que Flaubert es la llave, y esa llave tiene dos cerrajeros, me parece, vamos a seguir con la metáfora, bien. que son sus dos autodidactas, ¿no? Estos personajes tan simpáticos, pero a la vez tan potentes y tan significativos. Claro, acá está, mira. Podríamos ser nosotros un Bovary Pécuchet, pero bueno. Eh, O Laurel and Hardy, el gordo y el flaco. Eh, ah, o Sancho y Don Quijote, qué sé yo. Acá, mira, ah, hagámoslo así. Poné la pipa ahí y yo a ver, no sé dónde está ahí. no sé si va a salir. Digo, Bovary Pécuchet, que es una novela que Flaubert no termina de cerrar, digamos, porque se publica creo que en 1881, ya muerto Flaubert. Pero es una novela que si querés hacemos un comentario breve, como porque esto da para otro programa, Bovary Pécuchet nos daría para otro Sí, programa, pero creo que ahí, en esa novela, sobre todo en el work in progress, en el trabajo durante la realización de la novela, vemos exactamente, digamos, la disección de lo que Flaubert empieza a vislumbrar, empieza a mirar sobre la novela moderna, ¿no? Bovary Pécuchet es una novela absoluta, una novela total, en la que estos dos señores, estos dos empleados administrativos, por así decirlo, dos empleados que trabajan los una, burócratas. dos burócratas en una oficina que no lo lleva a la nada, que lo lleva justamente al spleen, a la bulia absoluta, y que por vicisitudes personales heredan un dinero importante, uno por su jubilación y el otro por una herencia, valga decirlo, y deciden llevar a cabo un proyecto totalmente absurdo o totalmente, no sé cómo calificarlo, absurdo, delirante, original, y que corresponde también a la búsqueda propia de Flaubert, porque en una carta también creo que a George Sand, él escribe que para escribir Bovary Pécuchet tiene un diario que dice, mi diario, dice literalmente, para escribir a mis dos autodidactas, ya tiene 8 milímetros de espesor, o sea, una exageración, ¿no? Ah, Como un cuaderno de apunte de este tamaño, claro, que lleva más de 1500 volúmenes de lectura. Porque, ¿qué quieren hacer estos tipos? Quieren probar, corregime si me equivoco, probar y comprobar todas las ciencias conocidas hasta el momento claro, y su correcta efectividad, por así decirlo, ¿no? Es claro. decir, compran una casa, una finca en el campo y se ponen a trabajar en agricultura, en arqueología, en filosofía, en literatura, o sea, leen todo lo que hay sobre ese tema y tratan de llevarlo hasta su extremo más absoluto y fracasan en cada una de estas disciplinas, Claro, con lo cual se demuestra que nada de lo que hay en el mundo, nada de lo que hay publicado en esta suerte de enciclopedia universal que viene a representar el mundo moderno, nada funciona. Nada de la ciencia funciona. Y todo funciona. Es decir, al punto tal de que tanto Bubar y Pécuchet en un momento quieren alimentarse mejor y terminan cenando pantagruélicamente, mezclando todo, porque según fulano de tal hay que tomar café, aunque el café es dedicado solo a los militares. Entonces en un momento no sé si Bubar o Pécuchet decide tomar solo café, aunque no sea militar. Una narración interesante en el sentido de la inocencia casi, no sé, casi infantil de estos personajes, pero que tiene que ver sí, justamente con que el mundo, y creo que esta analogía vos la has hecho en algún momento, pasa por esas instancias, ¿no? La infancia, la adolescencia, la adultez, la vejez,
la infancia del mundo está en ese ideal de progreso, esa inocencia, entre comillas, que no es inocencia, valga decirlo, obviamente, hay intereses detrás, pero que en definitiva, hacia mediados del siglo XIX, no llevan a absolutamente nada, mediados y fines del siglo XIX, Nada. no llevan a absolutamente nada, y Bubari-Pécuchet, en ese sentido, leído correctamente o leído con los ojos del siglo XXI, tiene esa potencia de decir, está todo en el mundo, está todo pensado, o se está pensando todo, pero todo lo que se ha pensado nos lleva a la nada. El pasaje dedicado a la filosofía y a la crítica literaria sobre todo, es muy interesante porque exponen en estos personajes las ideas de Flaubert. Exacto, exacto. Porque yo pensaba, Diego, pensá que el siglo XIX es el siglo de la ciencia, ¿no es cierto? Y sobre todo las ciencias naturales. Y Flaubert está, en vez de escribir un tratado filosófico, escribe Bubari-Pécuchet, es decir, hace literatura, poniendo a estos dos personajes increíbles. Alguien ha dicho Don Quijote y Sancho, pero en realidad los dos tienen una característica quijotesca y sanchesca, si se me permite el término. Porque en realidad los Sanchificante dos, y quijotizante. exactamente, sanchificante y quijotizante. Porque los dos, de alguna manera, son un fracaso. Es la novela del fracaso, ¿no? En el sentido de que ambos aspiran al conocimiento universal, aspiran al conocimiento omnímodo, pero por un camino erróneo. ¿El camino erróneo cuál es? Vamos a leer todo lo que hay de esto y lo vamos a llevar a la práctica y terminan destruyéndose, ¿no? En Sí. cada uno de los jalones que van encontrando, ¿no? Sea el teatro, sea la jardinería, sea la cocina, sea la ciencia dura, todo les resulta absolutamente inútil. En un siglo en el que Flaubert está viendo que la ciencia se convierte en el único elemento de conocimiento, ¿no? En el único medio del conocer, en el único medio justificado. Y él hace literatura. Y vos fíjate que Bubari-Pécuchet tiene dos partes bien claras, ¿no? Toda la aventura, que es la mitad de la novela, mirá lo que es esto, ¿no? Estamos hablando de un De un bodoque, sí. representativo. Son 740 páginas en la edición que tengo yo, de las cuales las últimas 300 son el famosísimo diccionario de ideas comunes. Que es genial, porque lo que hizo Flaubert es lo que vos estabas remarcando. Durante años copió en un cuaderno frases tomadas de diarios, de libros, de manuales, de tratados de filosofía, que descontextualizadas, o sea, mirá lo bueno que soy, algunas son absurdas en todo sentido, pero descontextualizadas son aún más absurdas. Teniendo sobre la base de que todo juicio de contextualizado es absurdo, Flaubert lo que hace es demostrar que contextualizado, entre otra serie de ideas, lo lleva al absurdo total. Es decir, son frases que se convierten en partes de un discurso que parece absolutamente etilizado, ¿no es cierto? Pero en el etílico realmente, ¿no? Es decir, parece que estamos ante un loco, ante un ebrio, que construye un discurso de saber que es absolutamente contradictorio internamente y externamente, ¿no? Un Ahora, discurso la novela es una fragmentado. genialidad. ¿Cómo? Un discurso fragmentado, ¿no? Un saber Es un discurso fragmentado. fragmentado. Por eso, cuando uno piensa en la otra genialidad del siglo XX, ¿no? Que son los pasajes de París de Benjamin, ¿no? Benjamin hace lo mismo, es decir, toma frases, ¿no? Que le han asombrado y las escribe en ese monstruo que es Los pasajes de París, que termina siendo, o el libro de los pasajes, ¿no? Como Quiero se los le pasajes. conoce. Claro, que termina siendo un delirio, porque el coleccionismo extremo lleva a la autodestrucción. Fíjate, Benjamin, ¿no? No lo puede terminar, bueno, no lo puede terminar por otras causas también, pero tampoco lo podría terminar nunca,
él mismo lo dice, y Bouvard y Pécuchet también son dos fracasos en el sentido de que no pueden hacer lo que se han propuesto, en tanto los va llevando a la ruina. Es la última gran novela del siglo XIX, ¿no? Y es la primera gran novela del siglo XX. Bouvard y Pécuchet, como decíamos al comienzo, si entre Madame Bovary y Bouvard y Pécuchet, Flaubert está haciendo el cierre de una época y la apertura a otra, es perfecto. Es decir, es el pasaje claro entre dos épocas, con un juicio enorme sobre lo que podríamos llamar el conocimiento capitalista burgués, que es de alguna manera un conocimiento chato, llano, sin trascendencia. Todo lo que intentan trascendentemente resulta absurdo. Para eso recomiendo la lectura del ensayo de Borges, Vindicación de Bouvard y Pécuchet, o acerca de Bouvard y Pécuchet también, que tiene una... Y bueno, ni hablar del homenaje que le hace Borges a esta idea en Pierre Menard, autor del Quijote, sobre todo en Claro. el catálogo de las obras de Menard, ¿no? Borges, un lector imponente de Flaubert, claro, innegable. Y después lectores que, qué sé yo, también franceses que han hecho desastres con Flaubert. El caso de, bueno, una persona que nos han nombrado muchas veces y que no la vamos a nombrar, pero que fragmentariamente intenta discurrir sobre el amor, no sé si me entendés a lo que voy, fragmentariamente discurre sobre el amor y que, bueno, es de alguna manera un pastiche también, Bouvard y Pécuchetiano, si se quiere, pero que, no, que lleva absolutamente justo, es decir, nada, lo fragmentario, signo de nuestra época, es justamente la pretensión de tener todo y tener nada a la vez. Sin ir más lejos, uno tiene hoy el libro, o tiene hoy la posibilidad de convertirse en Bouvard y Pécuchet, merced a las redes, merced a Internet. Claro. Uno puede saber todo fragmentariamente, pero no profundizar en nada. Y eso ya lo vislumbra Flaubert en el siglo XIX, en 1880, cuando se publica o termina de pensarse o está en el interín de escribir Bouvard y Pécuchet. Pero bueno, Seba, creo que ya con el tiempo que estamos cumpliendo hemos llegado a parte de nuestro objetivo, que era hacer nuestra lectura o nuestras propuestas o nuestros devaneos sobre Gustave Flaubert, que es inagotable, que como bien dijiste me parece muy interesante, da para un seminario, porque ya hablar de Bovary, de Madame Bovary, nos llevaría 5 o 6 horas para hablar de las tres partes, ni hablar de Bouvard y Pécuchet, ni hablar de la educación sentimental, pero bueno, humildemente hemos querido oficiar de introductores o de guías, no sé si hemos cumplido eso, pero lean a Flaubert, vayan, busquen buenas ediciones, tómense ese tiempo, ahora que estamos con tiempo son momentos para leer estos monstruos, con esta lógica que bien dijiste, Seba, se termina un ciclo, pero se anuncia otro, y mirá cómo se termina y mirá cómo empieza, ¿no? Y el resto es literatura. Claro, exacto. Así que bueno, Seba, te agradezco como siempre ahí la presencia y seguiremos viéndonos, seguiremos hablando con algunas novedades prontas. No me quiero adelantar por no ser bocón, porque hemos hecho promesas y todavía no se cumplen, pero el tiempo es tirano también, aunque estemos en cuarentena. Totalmente. Así que, y queremos que salga bien. Así que bueno, estén atentos a las novedades y como siempre se va a seguir leyendo y nos vemos prontamente en una nueva emisión de La Última Página, aquí estén atentos a las publicaciones en Instagram, síganos también en Instagram, @ade.tv, porque ahí solemos hacer vivos todos los jueves, y estaría bueno que si tienen la posibilidad de tener una cuenta en Instagram, nos sigan por ahí, y ya estaremos teniendo novedades en el Facebook, que está un poco abandonado, pero ya lo vamos a renovar. Así que Seba, gracias por Flaubert y seguimos leyendo. Gracias a Flaubert. Un abrazo enorme. Nos vemos pronto. Chao. Adiós, gracias.